Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde hoy con nosotros. Gracias por venir al campus. Gracias a todos los que estáis conectados. Teníamos un montón de inscripciones también online y ahora me irán diciendo cuánta gente se ha conectado. Esperemos que mucha gente. Bueno, pues muchísimas gracias, como digo, reitero, a este nuestro tercer encuentro de lo que es el Upskilling Challenge, que vamos a tratar de hacer una tarde, un debate, un encuentro pues con todos vosotros, alumnos, futuros alumnos, profesores, actuales alumnos, antiguos alumnos, sobre los debates de los días, ¿no?, de hoy, de los días que transcurren, ¿no?, y las cosas que hoy nos están pasando, sobre todo relacionados con este tema, que para mí es fundamental, ¿no?, cómo tomamos decisiones en tiempos de incertidumbre. Antes de empezar el debate y de presentaros a las personas que están hoy aquí acompañándonos, me presento también a mí misma, perdonad que lo haga en primer lugar, pero como soy la primera que estoy hablando, soy Margarita Núñez, la directora académica de la Nebrija Business and Technology School, y teníamos preparado un pequeño vídeo para dar continuidad a los varios encuentros que hemos hecho del Upskilling Challenge, ya que este es el tercer encuentro, y tomar un poco el hilo de lo que estuvimos discutiendo en el último encuentro. Alfonso, cuando puedas. Estamos ante un tema que es de especial relevancia, las implicaciones de lo que es la Green Economy dentro de lo que es el entorno, ¿no?, el marco de la Unión Europea, y lo que supone como un equilibrio entre la sostenibilidad y la competitividad. En Europa ha venido también el reglamento del trabajo forzoso, que es consumidor consciente, o sea, que el consumidor realmente incorpore estos criterios en su toma de decisión. Hay un convencimiento propio de que tenemos que ir hacia una descarbonización total. En nuestra estrategia, que está planteada hace años, decimos vamos a adelantarnos, 2030 vamos a ser cero emisiones de carbono netas en toda la cadena de valor. Muchos de los componentes, caso de los teléfonos móviles, minerales como el coltán, el silicio, que no disponemos en España, si fuésemos capaces de reciclar ese tipo de materiales, seríamos mucho más independientes económicamente de los países que importan esos materiales. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo Upskilling Challenge. Bueno, lo celebramos en septiembre de este año. El tema que tratamos en aquel momento fue sobre la Green Economy. El primer Upskilling Challenge tratamos los temas relacionados con la inteligencia artificial. Y hoy os planteamos un tema de debate también, si queréis, de reflexión, que es qué hacemos en los tiempos de incertidumbre que vivimos y qué toma de decisiones tomamos, valga la redundancia, pensando sobre todo en nuestro futuro profesional y en el futuro que nos viene por delante. Así que vamos a dar comienzo al encuentro, a la mesa redonda. Os voy a presentar a las personas que hoy me acompañan, que les agradezco muchísimo que estén aquí. Este tipo de encuentro quiere ser muy, muy diverso en lo que son las voces, ¿no?, las voces que escuchéis, las voces que hablan, que nos compartan sus experiencias desde distintos puntos de vista. Así que hemos traído aquí a la mesa a personas que son directores de nuestros programas. Bárbara Reyactis, directora del máster en Dirección de Empresas, nuestro MBA Tech. Gracias, Bárbara. Hemos traído a Jesús, muchísimas gracias, Jesús López Zaballos, que es nuestro director del máster en Finanzas Avanzadas, que es presidente de la Federación Europea de Analistas Financieros y tiene una larguísima trayectoria dentro del mundo de lo que es realmente las finanzas, ¿no? Y ahora mismo pues tenemos la suerte de contar con él como director del máster de finanzas. Y a mi izquierda me acompaña Manuel Balsera, que actualmente es profesor nuestro del máster de inteligencia artificial y próximamente también del MBA, y es un exdirectivo de empresa,
CEO de grandes corporaciones en el mundo de la comunicación y audiovisual, de AMC, y bueno, y de mucha trayectoria profesional. Muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros hoy como representando el rol de profesor o el tipo de profesor que tenemos en la escuela. Y Nicolás Escobar, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros representando la voz de lo que es pues, los alumnos, la gente joven, y vuestro, bueno, pues un poco vuestro punto de vista, que para nosotros es esencial porque es a quienes nos debemos, ¿no? O sea, que tú representas, si cabe, la voz más importante de los que estamos aquí en la mesa de hoy, pues tratando este tema. Así que, Nicolás, de verdad que muchísimas gracias por venir hoy con nosotros. Y un poco para introducirlo, os voy a contar un poco cómo vamos a hacer la mesa. Vamos a hacer una pequeña primera ronda, cada uno pues, contando un poco cómo veis, ¿no?, la situación actual en estos momentos, incertidumbre, carreras profesionales, futuro. Y luego, pues, esto se trata de hacer un diálogo abierto, ¿no? Por supuesto, los alumnos o futuros alumnos que estéis aquí, por cualquier cosa que queráis preguntar, para vuestras dudas o cualquier planteamiento, también, por supuesto, dar vuestra opinión y también, si podemos dar voz a las personas que nos están escuchando desde cualquier sitio, ¿no?, del mundo, pues, o incluso en Madrid, que no hayan podido llegar al campus, pues también les daremos palabras si quieren preguntar algo. Así que nada más, Bárbara, te paso la palabra, como teníamos un poco pensado hablar, porque claro, si nos ponemos a hablar de los retos que tenemos hoy encima de la mesa, diferentes a lo mejor, ¿no?, a los que empezamos hace muchos años, pues hay algunas diferencias importantes, ¿no?, en la tecnología. ¿Y qué significa la tecnología para nosotros? ¿O cómo lo ves tú, principalmente? Bueno, y buenas tardes a todos, a los que están aquí, los que están conectados online. Bueno, a mí me toca abrir un poco boca en esto y mi intención para comenzar este diálogo es poner un poco un marco, ¿no?, un marco de contexto sobre este mundo de la toma de decisiones empresariales, ¿no? Al final nosotros formamos alumnos para que sean exitosos en el mundo empresarial y en el mercado de trabajo. Queremos formar a excelentes profesionales, Dios quiera que también muchos emprendedores, y ese es el campo de juego, ¿no? Esa es la arena donde finalmente demuestran lo que han aprendido los alumnos. Para este primer contexto que os decía, yo me voy a remitir un poco a un informe, luego iremos aportando nuestras anécdotas personales, pero yo me quiero referir un poco a un informe que hace el World Economic Forum, que es un informe de base anual, que se llama Future of Jobs, y el del año 2025. Y este contexto que os quiero dar es sobre las macrotendencias, ¿no? Porque nunca estamos solos, estamos inmersos en un mundo cada vez más conectado gracias a la tecnología, y vamos a ver un poco esta doble vía, ¿no?, de la importancia de la tecnología y cómo tenemos que aprender estas habilidades, pero también la importancia de no descuidar el factor humano. Y ya luego cada uno sacará sus conclusiones de qué debería estar al servicio de qué y de cómo nos tenemos que valer de las ambas tendencias, tanto la tecnología como factor humano. Hay unas tendencias que están impactando a nivel mundial, que son el resultado de este informe que os digo, y curiosamente la primera tendencia que más impacto está teniendo en el mercado de trabajo a nivel mundial es el achicar la brecha digital o mejorar el acceso digital. Esta es la tendencia número 1 más grande. Vamos a tener también mucho impacto del incremento en el coste de vida, que esto lo sentimos todos, en aumento de precios y la inflación, cómo impacta esto a nivel laboral y a nivel empresas. Los esfuerzos que se están haciendo cada vez más para reducir las emisiones de carbono, lo del año pasado, tecnología al servicio de la sostenibilidad también. Incremento, curiosamente, esto os va a sonar, de conflictos sociales y de estas tensiones que surgen en el marco del mercado del trabajo, reducción del crecimiento económico, eso también tiene muchísimo impacto a la hora de generar nuevos puestos de trabajo. Ya luego veremos si la tecnología erosiona o crea puestos de trabajo, que cada uno primero piense que cree y luego daremos el dato real. Bueno, hay una serie de tendencias que son las que están marcando el mercado de trabajo. Y
Y si me queda un par de minutitos, más allá de, bueno, aquí está la lista completa, como podíamos ver. Y para mí lo más importante es cómo sobrevivir, ¿no? Cómo sobrevivir a estas macrotendencias, que nosotros no podemos hacer nada en contra de ellas, sino que podemos hacer cosas para poder adaptarnos. Y ahí es donde tenemos que aprender. Entonces, si podemos avanzar, el informe lo que dice es, bueno, para sobrevivir en este contexto, ¿qué están demandando los empleadores? ¿Qué quieren los empleadores de sus empleados? ¿Qué quieren de los equipos? Yo quiero que penséis un poco qué creéis que demandan los empleadores de hoy y de mañana, porque esto está proyectado de aquí a 5 años, es decir, no es una mirada fotográfica, sino que es una mirada dinámica. Vamos con el primero. La primer habilidad que demandan y requieren los empleadores es pensamiento analítico. ¿Te suena, no, Nico? ¿Lo he dicho alguna vez en clase? Sí, ¿no? Pensamiento analítico. Tenemos que ejercitar nuestro cerebro, tenemos que ser capaces de tomar decisiones con la información que disponemos en ese momento. Nunca vamos a tener toda la decisión. Segunda, resiliencia, flexibilidad y agilidad. ¿Cómo juega esto con la era de la inmediatez, con la ansiedad permanente, con todo lo quiero ya, si las cosas no salen como quiero, esto no puede ser? Resiliencia, flexibilidad y agilidad. Número 3, súper importante, liderazgo y mirar, influencia social. Queremos que nuestros empleados también ejerzan una influencia social más allá de la vida de la empresa. ¿Cómo se relacionan con la comunidad? ¿Qué presencia tienen en redes sociales? ¿Cómo impactan en la vida de las personas? La número 4, pensamiento creativo. Esta también te suena, ¿no, Nico? Pensamiento creativo. La inteligencia artificial es una excelente herramienta, es un apoyo, pero la creatividad sigue siendo totalmente factor humano. La capacidad de idear, de crear soluciones, de resolver problemas complejos, de poder aportar algo diferencial, sigue estando en nuestro cerebro. Y la quinta, y ya acabo, motivación y autoconciencia. ¿Quiénes somos? ¿Qué rol jugamos? ¿Cómo impactamos? ¿Cómo no impactamos? Y sobre todo si tenemos esta capacidad de darnos una palmadita en el hombro y decir, venga, sigue, tira. Eso es lo que están pidiendo los empleadores de hoy hasta el 2030. Gracias, Bárbara. Eso es lo que nos están pidiendo y lo que nosotros intentamos ofrecer de una forma transversal. ¿Qué papel tiene la educación, ¿no? ¿Qué papel tiene la formación de una business school? Entonces, de ese lado, si quieres, de la parte más soft, que yo sé que a Jesús le gusta también analizar la otra parte, la parte más hard, ¿tú qué crees que están demandando ahora más las empresas? ¿Y qué debemos nosotros, qué responsabilidad tenemos, ¿no?, a la hora de formar y capacitar a los alumnos para estar preparados para este futuro que es realmente incierto? Bueno, lo primero, dar las gracias a la Nebrija Business and Technology School, como inglés de Chamberí, por estar aquí, porque es un tema además súper ambicioso, ¿no? Yo cuando vi el título dije, pero si es que nos podemos tirar años hablando de esto, ¿no? Ha introducido Bárbara muy bien el tema, pero a mí me gustaría, sobre todo para la gente joven que nos está escuchando, y va a comentar una anécdota, pero me voy a cortar un poco de momento, decirles que evidentemente el título es Toma de decisiones empresariales en incertidumbre, ¿no? Y lo primero que habría que decir es que los que hemos sido empresarios o los que somos empresarios o los que hemos trabajado para empresas o en nuestra vida normal, trabajamos con incertidumbre. Por lo tanto, es algo que es innato a nuestra actividad. Desde pequeños tenemos incertidumbres. En nuestro desarrollo juvenil tenemos incertidumbres. Nos casamos, tenemos hijos, tenemos incertidumbres. Trabajamos para una empresa, tenemos incertidumbres. Por lo tanto, uno de los primeros temas es que tenemos que ser capaces de gestionar ese estrés que nos va a provocar la incertidumbre. A mí me encantan estos 5 puntos, pero, hombre, uno que ha vivido varias fusiones empresariales, ¿no? Y en fin, la anécdota la dejaré, la voy a contar. Venga, la voy a contar. Venga, vale. Año 82. Año 82. Se me ve mayor, pero soy un chavalín. Año 82. Cuarto de carrera en la Complutense Económicas y Empresariales. Y veo un anuncio de se busca broker para mercado financiero.
En aquella época tú preguntabas y nadie sabía que era un broker, ¿no? Bien. Me pongo a estudiar todo el fin de semana, macro, matemáticas, repasando todo el inglés, etcétera. Digo por lo de las habilidades, ¿eh? Luego, la vida profesional te enseña, ¿no? Y llego a los bulevares, aquí al lado, a un piso. Me recibe el director de la compañía y me dice, me hace una entrevista y me dice, primera pregunta, ¿tú qué tal hablas por teléfono? Claro, recuerdo a la gente joven, teléfono esos vintage, ¿no? Que metes el dedo y giras la rueda, ¿eh? Y le digo, lo normal, pues con la novia, con los amigos, ¿no? Con mis padres, etc. Y me dice, mira, es que el trabajo de un broker consiste en lo siguiente. Además de tener un cierto conocimiento, llamas a un señor, le dices a qué tipo de interés, qué volumen presta, a qué tipo de interés y a qué plazo, que llamamos un tesorero, está prestando dinero en los mercados financieros, y llamas a otro señor que necesita dinero. Y entonces tienes que intentar tener la habilidad de comunicar y poner en común a las partes. Y si consigues hacer eso, pues vas a tener un triunfo en tu profesión. Con lo cual, queridos amigos, mi habilidad, la más importante con la que yo empecé a trabajar en finanzas es porque tenía una voz erótica. Con lo cual, tenía una habilidad de comunicación, tenía una empatía, tenía unas habilidades, por eso me encantan las soft también. Pero no nos equivoquemos, si no tienes... Para mí hay dos cosas fundamentales que nunca se citan, pero para mí yo no contrato jamás a una persona si detecto que no las tiene. La primera es conocimiento. Conocimiento. Conocimiento es amplio en sentido. Si trabajamos en finanzas, hombre, conocimiento es mucho más que matemáticas y estadística, ¿eh? También es ciencias sociales. También hay que saber hablar con la gente. Pero hay otra mucho más importante que en mi vida profesional para mí es la clave, que es la ética profesional. Es lo que decía mi abuelo, ser buena persona. Si yo detecto cualquier fisura en el comportamiento ético de un profesional que va a trabajar conmigo, nunca lo contrataré. Es verdad, eso lo vas a ver después en el día a día, ¿no? Bien, luego para que la gente joven no se nos asuste, ¿eh? Liderazgo, estrategia. Pero chicos, si sales del máster con 20 y tantos años, es que hay que hacer una carrera profesional. Es que las habilidades que yo le pido a un junior no pueden ser las mismas que a un senior, que a un manager, que a un directivo y ya llegas a puesto de consejero, ¿vale? Por lo tanto, para mí lo más importante para la gente joven que sale es conocimiento, comportamiento ético, habilidades de comunicación. Y os voy a decir una cosa, ¿me puedo enrollar un poquito más? Un poquito. 40 años. Me incorporo de la mano de mi gran mentor Gonzalo Miranda del Bosch, consejero delegado de Banif, a la Federación Europea de Analistas. Tenía 38 años. Jamás había trabajado con el mundo asiático. Aprendí a escuchar, aprendí a seguir a mis mayores. Esto es algo que la gente joven tiene que aprender. No se demuestra que sé mucho hablando de repente en la reunión. O sea, hay que conseguir unas habilidades distintas. Por lo tanto, conocimiento, comportamiento ético y comunicación. Evidentemente, luego podemos hablar, oye, pues un chaval joven que se le pide, pues que sepa analizar el dato, que sepa preparar un informe, pero no se le puede pedir que tome decisiones, que estaríamos locos la gerencia si el primer mes que tenemos a un recién titulado o egresado le ponemos a tomar decisiones. Por tanto, en la carrera profesional se van exigiendo una serie de habilidades. ¿Te ha gustado la anécdota? Me ha gustado, aunque es verdad lo que dices, en el mundo actual, pero las incertidumbres que hay ahora, en el año 82 me lo imagino y en el año 90 también, por supuesto, pero es que ahora tenemos unas incertidumbres que son muy importantes, por lo menos yo es lo que siento, que tenemos unas incertidumbres todavía mayores, por lo menos que las que hemos vivido anteriormente. Y me encanta estar cerca de la gente joven, y por eso nos dedicamos a esto nosotros, porque nos encanta estar cerca de la gente joven y de los futuros líderes, ¿no? Líderes de verdad. Y claro, cuando pienso en qué incertidumbres nos enfrentamos, pienso mucho en la tecnología. Yo soy una usuaria advenediza de la tecnología, pero que me apasiona y hasta me engancha. Bueno, ayer estuve hasta las 3 de la mañana con ChatGPT porque es que me engancha y eso es tremendamente adictivo. A lo mejor tengo tendencia adictiva, no lo sé. Puede ser. Pero a mí me parece que sí que hay algo diferente o algo nuevo. Y te lo pregunto a Manuel porque has estado muy cerca de todo lo que es el desarrollo del mundo tecnológico.
Y nosotros nos tomamos la tecnología en la escuela muy en serio, no solamente como algo desde el punto de vista de análisis de datos y toma de decisiones, algo transversal, las competencias digitales. ¿Tú qué crees? Desde tu experiencia también, como Jesús, que es súper rica y enorme, ¿qué les dirías a la gente joven a la hora de afrontar estas incertidumbres, sobre todo tecnológicas, ¿no? que hoy Bueno, yo creo que lo primero es que hay que tener una extraordinaria humildad. Es decir, el problema fundamental de los entornos VUCA, estos de los que están hablando, es que por primera vez en la historia el marco de referencia ha desaparecido. Todo puede cambiar casi con carácter instantáneo. No sé si recordáis hace poco, por ejemplo, la crisis de OpenAI, cuando DeepSeek de repente crea una tecnología que teóricamente lo cambia todo y lo hace más económico y tal. Pero más allá de la trascendencia, es que por primera vez la tecnología va a cambiar completamente cómo trabajamos. Lo que estamos viendo ahora con ChatGPT o el resto de las aplicaciones de inteligencia artificial generativa es solo la punta del iceberg. Es una mínima fracción de lo que va a pasar. Estamos inmersos en estos momentos en el mayor cambio desde probablemente mucho antes de la Revolución Industrial, diría que desde la imprenta de Gutenberg. Se hablaban dentro de estos análisis, que me encantan las proyectivas a 5 años, porque una de las cuestiones es que no tengo ni idea de lo que va a pasar mañana, con lo cual dentro de 5 años ya sí que no tengo ni la más repajolera idea. Creo que tenemos que tener esa capacidad, esa ductilidad para poder cuestionarnos todo y tomar las decisiones con absoluta liquidez. Y cuanto más hablemos de tecnología, con más razón todavía. Ayer IBM anunciaba que están más cerca de la computación cuántica. Estiman que entre 2027 y 2029, no sé cuántos de los que están escuchándonos o los que están presentes saben o conocen las implicaciones de la computación cuántica, pero si realmente logran un entorno estable, permitirá hacer cosas impensables, en tiempos impensables, y cambiará todo el modelo de gestión. ¿Qué es lo que creo que tienen que tener? Uno, creo que a través de los másters que se dan en la Nebrija y demás, fundamentos. Cuando mi colega hablaba de conocimiento, yo desgraciadamente creo que el conocimiento va a estar evolucionando tan rápidamente que va a requerir una actualización recurrente, pero tener los fundamentos con un objetivo principal, y es cuestionarse absolutamente todo. Si creemos que ChatGPT es la madre de todas las panaceas, no os podéis imaginar lo que va a pasar en 12 meses. Y no soy la bruja Lola, no es que tenga... pero os puedo asegurar que sé que algo va a pasar que lo va a cambiar absolutamente todo. No sé si serán los americanos, serán los chinos, será una pequeña startup de India, pero lo va a cambiar todo. Y ya para terminar, para no extenderme más, nada es estable. Y el problema fundamental es que los seres humanos nos encanta la estabilidad, nos encanta no cambiar. Y el problema fundamental es que todo el desarrollo tecnológico va a implicar un cambio recurrente y constante. Si nos molesta cuando nos mueven ligeramente la silla en casa, imaginaos lo que se avecina. ¿Qué es lo que hay que tener cuando uno, sobre todo, va a empezar a desarrollarse profesionalmente, va a formarse? Buscar buenos fundamentos y saber que esos fundamentos tienen caducidad y que la actualización es la que va a garantizar, y el cuestionamiento de esos fundamentos, yo creo que una proyección profesional interesante. No sé si he respondido a la pregunta. No, a ver, bueno. No. Sí, ahora profundizaremos, yo creo que sí. Y además, como esa visión que tienes de futuro es importantísimo. No sé qué, de los 12 meses ya me lo... Dentro de 12 meses vas a desvelar. Todo va a cambiar absolutamente. Probablemente en 24 vayan a producirse cosas a nivel tecnológico completamente impensables. La capacidad analítica que citaban en lo que ha presentado Bárbara y demás, si queremos de verdad capacidad analítica, las capacidades analíticas que va a desarrollar la inteligencia artificial, no solo la generativa, sino a través de distintos formatos del LLM, va a ser impresionante. Va a ser más la capacidad que tengamos de utilizar esa tecnología y aplicar esa tecnología. Yo creo que sí hay cosas interesantes, y es el uso creativo o innovador de la tecnología, el cuestionamiento de todo lo que se plantea. Los entornos VUCA, y especialmente en el ámbito tecnológico, van a tener tal volumen de cambios y con tal recurrencia
que obtener respuestas que permanezcan en el tiempo va a ser casi imposible. Pues es que si pensamos hace 12 meses, echamos la mirada para atrás, o en el año 22, ¿no? O en el noviembre 21, o el 22, cuando salió ChatGPT, ¿cómo podríamos pensar que podía ser algo que nos pudiera cambiar tanto la forma de trabajar? Por lo menos a mí me ha cambiado mucho la forma de trabajar. Totalmente. Y ha cambiado la forma de estudiar, ha cambiado la forma de enseñar, ha cambiado la forma de evaluar, ¿no? Y ha cambiado también, pues, no sé, a lo mejor las perspectivas de futuro. Y por darle la palabra a nuestro querido invitado también, alumno, y verlo desde otro punto de vista, ¿no? Porque lo que queremos es tener ese, no sé, ese poliedro que se ve en las realidades de distintos puntos de vista, porque a veces nosotros, los que somos de, no sé si la generación boom o no sé cuáles somos, eso, X, de la generación X, ¿vale? La generación X lo vemos desde un punto de vista. Estamos sorprendidos por lo que ha pasado, por el desarrollo tecnológico, por cómo van cambiando nuestros, bueno, pues la forma de estudiar, de aprender, pero no los fundamentos, porque seguimos explicando la misma estrategia, seguimos explicando las bases del marketing, seguimos explicando esos fundamentos, pero ¿cómo lo veis vosotros como alumnos que estáis tomando ahora mismo las decisiones en este tiempos, ¿no?, de incertidumbre? Nicolás, gracias. Bueno, lo primero agradecerles por escucharme, por estar acá, aprendiendo mucho de todos ustedes. Como lo vemos es que nacimos en ella, nacimos en un momento tecnológico muy importante, por lo tanto ese día a día ya está ahí, ya lo tenemos, pero eso me ha llevado a cuestionarme mucho que verdaderamente hemos olvidado en parte los dos temas que Jesús contaba, la ética y el conocimiento. Primero el conocimiento porque se nos está olvidando un poco esos fundamentos de cultura general, de historia, de vamos a como a pasar las cosas, ¿cierto? Y va la ética también en el momento en el que cuando yo escribo un prompt en cualquier herramienta de AI, estoy cuestionándome lo que estoy escribiendo, estoy cuestionándome lo que me está dando. Soy capaz de entender de dónde viene esa información y soy capaz de entender qué me está diciendo y es verdadero o no. O sea, es verosímil, sí, pero es verdadera, si es correcta, voy y lo cuestiono y parece que estuviéramos aún mucho más como unas máquinas dándonos información y tragándonosla en lugar de cuestionarla, como un poco como lo decía Manuel. Y es muy importante eso porque el conocimiento como tal que uno tiene de base es lo que permite constantemente cuestionar lo que está leyendo, lo que está consumiendo, y obviamente eso es un asunto que se crea a través de los años. Y eso es muy, muy importante. También el aprender en general se da cuando uno, pues digamos en mi caso, uno va y toma la decisión de darse un enfoque global y un enfoque multicultural, que eso es muy importante, que digamos como lo decía también, cuando le decía también Jesús, que va a tomar muchas cosas de él, no es coincidencia, pero cuando uno decide salirse de su cultura, salirse del contexto, está aprendiendo todos los días. Aprende a leer a las personas, aprende a entender puntos de opinión distinta, aprende a analizar de forma distinta, conoce una parte de uno mismo que uno no tenía. Entonces la incertidumbre muchas veces se maneja conociéndola, yendo a lugares donde parecían muy inciertos, pero enfrentándose a ella, que laboralmente es muy importante, porque hay que tomar decisiones, y muchas veces las decisiones no sabemos qué va a pasar después de la decisión, pero cuando uno va y se enfrenta en momentos de nivel mucho más bajo a eso, permite hacerlo. ¿Y a qué no me lleva todo esto? A que si tenemos ética, porque nos cuestionamos todo lo que nos rodea en el conocimiento y lo que hacemos, y si ese conocimiento lo usamos de manera correcta y somos abiertos a entender culturalmente, globalmente e internacionalmente qué nos pueden aportar esas personas a nuestro alrededor, nos permite tomar una decisión un poco más concreta, un poco más pensada, precisamente para poder llegar a ese punto en el que la incertidumbre de cierta manera se maneja. El riesgo es muy inevitable, pero se puede disminuir en una cantidad muy importante, siempre y cuando uno comprenda ese contexto y nos permite un poco cómo avanzar. Gracias. Jesús quería comentar algo, ¿no? Voy a hacer un comentario, pero claro, Manuel ha sido tan incisivo que casi me deja mal. Cuando yo hablo de conocimiento, el conocimiento no es una cosa que yo aprendo en la carrera, el máster y se acabó. Un profesional nunca deja de estudiar, tiene que estar siempre mejorando y actualizando su conocimiento. Es verdad, no haciendo exámenes, pero evidentemente yendo a foros, yendo a eventos, o sea que yo entiendo el conocimiento como una carrera de largo plazo, es que ni jubilado dejas de aprender, ¿vale? Eso por un lado. Segundo tema, por el título de la ponencia, yo lo que le recomiendo a la gente joven es que no tenga miedo a tomar decisiones. Es decir, yo siempre decía lo mismo, ¿por qué me pagaban a mí cuando estaba en la sala de tesorería de un gran banco?
porque acertaba más veces de las que me equivocaba. Es imposible no equivocarte cuando tomas decisiones. Claro. Por tanto, un buen gerente, un buen ejecutivo es aquel que sabe que se va a equivocar, que tiene que aprender, porque cuando... Esto lo veo mucho en bolsa, ¿no? Y tengo a Peláez, que es de mi profesión también. Es decir, nosotros sabemos que vamos a perder dinero en los mercados financieros. Unas veces perdemos, otras veces ganamos. Por tanto, tomamos decisiones continuamente, en el día a día. Lo que tenemos que intentar es aprender de los errores para no cometer el mismo error al día siguiente. Y luego hay otro tema, que mi padre, que en paz descanse, no vio un ordenador en su vida, ¿vale? Nosotros, mi generación, ellos hablan que eran la generación no sé cuánto, yo soy baby boomer, ¿no? Mi generación, yo hacía los trabajos de la carrera con una máquina de escribir de pedales. Y en el año 2000 parecía que se nos iba a acabar el mundo en los mercados financieros, porque cambiábamos de siglo. Y nos hemos tenido que ir adaptando. Es verdad, la revolución de la inteligencia artificial es espectacular. Pero yo, que ya he trabajado con inteligencia... Bueno, lo poco que... Oye, que yo no soy ingeniero, soy un simple economista. Yo tengo muy claro que si no tienes conocimiento, no usas bien el ChatGPT. No, claro. Porque me acuerdo un informático que me decía, no, te vamos a vender una plataforma estupenda, no sé cuántos, pero nos tienes que ayudar a enseñar a la máquina. Digo, entonces, ¿cuánto me vas a pagar a mí por enseñar a la máquina, no? Ahora, es verdad que, y tú tienes razón, vosotros ya sois digitales. Es que no tiene nada que ver. Por lo tanto, nosotros, que somos una generación mayor, somos los que de verdad tenemos que hacer un esfuerzo para nuestro conocimiento, adaptarlo, porque ellos lo van, y ahí Margarita tenía razón, tenemos que cambiar nuestra forma de enseñar. Pero los fundamentos no cambian. Querido amigo, la TIR de una inversión es la TIR de una inversión, sea con inteligencia artificial, y si no sabes lo que significa, ya puede venir Antonio que explicártelo. Sanchar, ¿no? ChatGPT. Y os voy a dejar hablar. Porque, pero tienes razón, por alusiones. Por alusiones. Precisamente lo que estás diciendo es lo que digo yo, que son los fundamentos, que hay que conocer la TIR. ¿Qué es lo verdaderamente importante, creo, en este entorno de cambio, donde además la tecnología puede ayudar? Algo que nosotros no hemos estado acostumbrados, y es a cuestionar todas las teorías que históricamente se han desarrollado en los últimos 60 años y con las cuales se había vivido en el mundo de la gestión. Yo estudié en grandes escuelas norteamericanas y españolas y demás, y básicamente lo que enseñaban las grandes escuelas de negocio, tanto en España como fuera de España, tenía una vigencia clara durante 60 años. Casi todas las grandes teorías de estrategia, por ejemplo, se formularon entre 1950 y principios de 1990. Bueno, pues la inmensa mayoría de esos fundamentos estratégicos en la actualidad son más que cuestionables. Sí. ¿Eso significa que no hay que aprender cuáles son los fundamentos estratégicos? Sí. Y lo siguiente que hay que hacer es cuestionarlos. Y en ese sentido el conocimiento es diferente del fundamento. El fundamento es conocer los clásicos de alguna manera en todo en la vida. Pero eso no significa que los clásicos se continúen aplicando. Hasta la llegada de Internet y ahora más con la inteligencia artificial y con la computación cuántica, gran parte de las grandes teorías de los grandes teóricos, Kotler, Ansoff, todos los existentes, ha saltado por los aires. Y ese es el entorno VUCA del que estamos hablando. ¿Cómo hay que enseñar ahora? Utilizando la inteligencia artificial. La que hay ahora y la que vendrá. Que es que lo que estamos viendo es una parcialidad. La punta del iceberg. La punta del iceberg. Con lo cual, de acuerdo contigo, pero volvemos a los fundamentos. Los fundamentos es lo que nos va a permitir cuestionar determinadas cosas. Si no conoces los fundamentos, difícilmente. Si no aprendes a cuestionar, si no aprendes a promptear, que es un adjetivo, es un sustantivo y es un verbo en inglés, con acepciones completamente diferentes, difícilmente. Lo que dices, Manuel, ahora voy a intervenir yo, pero no como moderadora, es una cosa que me parece muy importante porque has hablado de los fundamentos y de los clásicos. Estamos hablando de fundamentos y clásicos de estrategia. Pero es que aquí está surgiendo otro nuevo fenómeno, ¿no? Y es ante el cuestionamiento de las estrategias, que no eran más que la toma de decisiones o patrones por los cuales se intentaba tomar decisiones de una forma más acertada o no dentro de lo que es el management en general. Lo que es la inteligencia artificial o la tecnología, lo que está haciendo ver que lo importante ahora ya no es eso, porque eso te lo pueden dar o lo puedes descubrir utilizando la inteligencia artificial, sino algo todavía más anterior, más profundo o más clásico a todos esos pensadores que están en el mundo de la empresa y que nos llevan al mundo de la filosofía, del planteamiento de qué es lo humano dentro de una empresa.
Claro, el factor humano. Veníamos comentando antes de entrar aquí que una gran consultora ha prescindido de 70 personas, no 70 empleados en Madrid porque estaban en el departamento de documentación y de gestión. ¿Cuál es el factor humano dentro de la empresa que es ahora mismo esencial? Entonces, esos fundamentos y esa parte clásica que estamos hablando nos entroncan con unos elementos de lo que es entender qué papel jugamos en esa toma de decisiones dentro de la empresa y qué es lo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos, ¿no? Esta universidad que se llama Nebrija, que tiene ese nombre tan bonito de fundamentos humanistas y humanos, ¿no? en la época de Gutenberg, pues creo que nos hace reflexionar y siempre lo traemos en las clases, esa dualidad, ¿no? de toma de decisiones basadas en datos, en tecnología, en aplicación práctica, pero también teniendo en cuenta lo que es la parte humana. Te digo, mira a Bárbara porque sé que de esto quiere comentar seguro. Sí, dale ahí. ¿Ahí funciona? Coge el otro, No, Bárbara, a lo mejor. no sé. A ver, ¿este? Sí. Ahora sí, vale, este va. Justo me iba a poner un poco filosófica. Yo no soy de ciencias exactas, soy más del otro lado. Y quería traer justo dos cosas fundamentales. Y me acordaba cuando hablaban, ¿no? de Harari, que él decía que los seres humanos hemos llegado donde hemos llegado porque somos cotillas. No sé si lo habéis leído. Él dice que todo lo que hemos conseguido como humanidad es porque somos curiosos, porque somos chismosos, los que venimos del otro lado, y porque nos gusta cotillar. Entonces, ahí es donde para mí cobra mucha relevancia el tema de la comunicación, ¿no? Que a pesar de que estamos en una era hiperconectada, comunicada, que estamos todo el tiempo pendientes del móvil, que estamos todo el tiempo pendientes de las noticias, de lo que salte y tal, realmente nos estamos comunicando. ¿Cómo nos estamos comunicando? Y la comunicación y las habilidades de comunicación son algo básico para la toma de decisiones. Correcto. Y a continuación quería traer algo que todavía no hemos comentado y es lo que yo coloquialmente le llamo el roce, ¿no? ¿Cómo nos rozamos con los demás? Estamos en una época totalmente individualista y la toma de decisiones ya no se puede hacer en solitario. Cuando hablamos del rol del liderazgo, del rol del líder, los líderes ya no tienen que ser solitarios, ¿no? Estos casi gurús que están encerrados en su despacho, que pueden estar apoyados en una tecnología, me da igual en lo que estén apoyados, ¿no? Pensando y decidiendo lo mejor para los demás. Esto ya no existe. Estamos en organizaciones con un comportamiento mucho más orgánico, estructuras más aplanadas, con puestos de trabajo donde las fronteras entre lo que hago yo y lo que haces tú están totalmente desdibujadas. Y en relación a esto del roce, de la comunicación y de la toma de decisiones en equipo, a mí me gusta mucho, bueno, hay una psicóloga, ¿no? que habla, es argentina, lo siento, la tengo que nombrar, que es Pata Liberati, que es la que a mí me dio a conocer el cambio de paradigma en el que estamos transitando. Y ese cambio de paradigma para mí es lo maravilloso, y es que estamos cambiando de una sociedad basada en la competitividad, donde si yo sé más que tú, yo voy a conseguir más que tú y a ti te voy a sacar y yo voy a estar por encima de ti, estamos yendo a una sociedad totalmente colaborativa. Y para eso tenemos que usar la tecnología, para que juegue a favor del conjunto y para que podamos operar de manera colaborativa y que podamos tomar decisiones entre todos, porque una decisión consensuada o discutida o peleada, me da igual que nos tiremos de los pelos, pero esas decisiones que son el fruto de un consenso de muchas personas, seguramente va a ser una decisión mucho mejor que si le pregunto a ChatGPT y hago copia-pega, ¿no? Entonces, el uso de la tecnología, ese tronco de la tecnología, nos va a ayudar en tanto y en cuanto demos el salto de paradigma y aprendamos a trabajar colaborativamente. Lamentablemente, ¿no? Todo lo que nos está rodeando, al contrario. ¿Por qué nos quieren dividir? ¿Por qué nos quieren polarizar? Porque somos más vulnerables. Y yo creo que los líderes del futuro, los alumnos del futuro, los graduados del futuro y los empleados del futuro se tienen que meter esto en la cabeza desde ya. Por eso somos tan obsesivos en
trabajen en el grupo, trabajen en equipo. No, que es un rollo, ya lo sé, pero trabaja en equipo. No, es que el compañero no sé qué, trabaja en equipo, discute, debate, lidera, consensúa, negocia. Estas son habilidades que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones en tanto y en cuanto salgamos de la competitividad y salgamos del individualismo. Quería decir una cosa, trabajo en equipo. Sí, voy a completar ahí. Durante el máster. Algo que... Dios mío. No, voy a completar un poco ahí lo que decía Bárbara, un tema de la humanización de las decisiones un poco, en un tema de cómo entre todos podemos llegar a lo mejor. Yo tengo un ejercicio que me gusta hacer mucho en mi trabajo. Trabajo con equipos creativos, digamos que en banca ser creativo a veces puede ser un poco difícil, pero pues esta gente la está rompiendo. Y mi equipo creativo me presenta unas propuestas y son personas que no están acostumbradas a tomar decisiones. Y el ejercicio que hago con ellos, si ya lo conocen, es de lo que me traen, ¿cuál les gusta más? No me hablen como una empresa, no me hablen como el contrato que tenemos. Ustedes como personas, ¿qué les gusta más? Miren, me gusta más esto por esto, esto por esto, esto por esto. Y la decisión que yo tomo a través de ellos me permite a mí lograr unos mejores resultados. Y anexo esto con lo de Bárbara precisamente porque nos permite, es como todo el círculo de trabajo se complementa entre sí para precisamente lograr un resultado que sea muchísimo, muchísimo mejor, que eso es a lo que vamos. Claro. Realmente en el máster pues, hemos trabajado muchísimo en equipo y la interculturalidad es fundamental. Pues cuando yo me tengo que sentar en una mesa de trabajo para una asignatura donde, no sé, una presentación, un informe o algo vale 30, 40% de la asignatura con una persona de Ecuador, una persona de México y una persona de China, es cuando empezamos a conjugar todo el conocimiento que tenemos en algo para poder llegar a un tema que es completamente diferente que uno se imaginaba. Entonces la flexibilización del pensamiento a través de los otros es muy, muy importante. Y también abrir paso un poco a la humanización, donde entra, digamos, la parte humana en todo ese tema tecnológico que tenemos para las decisiones, porque obviamente escuchamos mucho en LinkedIn más que todo y en los informes tecnología, 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 productividad, 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 ROI. El truco de la empresa de disminuir costes, aumentar beneficios, eso es lo básico, pero digamos que hasta qué punto estamos dispuestos a llegar para que el factor humano esté muy por debajo del factor tecnológico, ¿cierto? Y en unas empresas, hay empresas que cortan, empresas donde no cortan, como la empresa que me acaba de dar el ejemplo que acaba de decir Margarita, pues ahí obviamente Manuel quería que hablaras porque sabía que ibas a entrar ahí con todo, entonces quiero que hablemos un poco de esto. Voy a polemizar. Por supuesto. O sea, voy a polemizar porque ha abierto él. Y entonces, eso se trata. Vamos a ver, el problema fundamental, y no es por atacar nada lo que habéis dicho, que creo que fomentar la empatía y el diálogo es fantástico, pero a ver si nos enteramos. En los próximos años, el 50% de tus compañeros de trabajo no van a ser seres humanos. Punto. No van a ser herramientas, van a ser el siguiente estadio de las herramientas. Van a ser agentes con una capacidad de comunicación analítica que van a estar al servicio, pero que a lo mejor hasta se convierten en tu jefe. Con lo cual, la empatía y la comunicación interpersonal y ese humanismo, que creo que es muy importante, va a afectar solo al 50% probablemente de las entidades con las cuales te vas a relacionar. Con lo cual, ¿es importantísima la comunicación? Evidentemente, con el 50% de la gente que te vas a relacionar. Pero, como decía el otro día el presidente de OpenAI, a ChatGPT no le pidas por favor, porque cada vez que le pides por favor se muere un patito por el calentamiento global. Entonces, vas a tener que crear un modo de comunicación humano y un modo de comunicación a través de algo mucho más sofisticado que es el prompting, con todas estas entidades artificiales, agentes, IA genérica, etcétera, y especializados. Y eso vas a tener que aprenderlo no solo por la interrelación, o lo vas a aprender más fácilmente interrelacionando con mucha gente muy diversa, sino adicionalmente cambiando los códigos, como aprender un idioma con reglas lingüísticas completamente diferentes. Eso que dices es súper interesante porque a lo mejor no es el prompting, sino aprender a hablar a las máquinas. Es verdad que en el curso que hemos tenido hace poco, yo le pido por favor y le doy las gracias a ChatGPT, no sé, porque es que te sale... Mueren patitos. Te sale, es una cosa como... Y claro, ayer el otro día nos dijeron, no se puede hacer eso. Tienes que ser lo más borde
Borde en Me España, sale natural, a mí España me sale natural. significa como muy asertivo, muy directo y nunca dar las gracias. Y es más, funciona mejor con las amenazas, con la amenaza velada. Es decir, si no me lo haces bien... Bueno, yo es que no quiero polemizar más. Voy a pegarle un giro porque quiero dar un consejo a la gente joven, ¿no? Que es también una habilidad importante para mí, para llegar a ser un buen ejecutivo, ¿eh? Yo creo que tú, como has sido consejero de una compañía, me vas a entender. O sea, cuando nosotros éramos más jóvenes, el mensaje que recibíamos de triunfar en la vida profesional era llegar a lo más alto en la empresa y ganar mucho dinero. Y echábamos horas y horas y horas y horas, ¿no? Cuando yo empecé a colaborar a nivel internacional, me di cuenta que a las 5 de la tarde en Suiza no quedaba nadie. Y yo seguía a las 9 de la noche trabajando en una caja de ahorros española, ¿no? Soy padre de 3 hijos, abuelo de 5 nietos, y yo echo en falta no haber dedicado más tiempo a mis hijos. Por eso quiero lanzar un mensaje. Hay que trabajar, pero hay que vivir. La Nebrija tiene unos valores que os tenemos que intentar transmitir. Tenemos que ser personas, aunque nos toque trabajar con máquinas, pero tenemos que ser personas. Y tenemos que saber que el trabajo lo hacemos porque nos gusta, es nuestra profesión. Yo siempre digo, qué mejor... Si a mí me llegan a decir cuando yo empecé broker con 20 años que era un tío súper agresivo, que me iba a doctorar, que iba a dar clase en la universidad, que iba a estar en esta fantástica universidad enseñando a la gente más joven lo que ha sido mi profesión, me hubiera dado un ataque de risa. Y sin embargo dejé un banco para dedicarme a la enseñanza. Por lo tanto, lo que tenemos que lanzar el mensaje a la gente joven es que claro que hay que trabajar, claro que hay que ser un buen profesional, pero primero sé buena persona, sé buen padre, sé buen marido. Porque no quiero entrar en lo que hemos escuchado hoy en la televisión, ¿no? Pero si tú eres un golfo a nivel personal, y volvemos a la ética, serás un golfo a nivel profesional. Por tanto, el mensaje es, señores, intentar trabajar en lo que os guste. No por ser el más rico del cementerio sois mejor profesional. Y acordaros que la gran satisfacción de que te digan que te quieren en casa, tu nieto, vale mucho más que los dineros que te van a pagar. Y he cambiado este giro porque dentro de las habilidades, como tenemos que trabajar con robots, pues yo defiendo el valor de la familia. Si la vida personal y familiar te funciona, serás un magnífico profesional. Si no te funciona, la mayoría de los amigos que yo he tenido que no han funcionado van a trasladar eso a su vida profesional. Y eso es lo que hay que intentar evitar. Entonces, universidades con la Nebrija, que tenemos unos valores clásicos y tradicionales, para nosotros esos valores humanistas, esos valores de la familia son tan importantes como el conocimiento. Y, por supuesto, todo el mundo con inglés, ¿eh? Que no lo hemos dicho. Claro, porque seguimos hablando spanglish, ¿eh? Claro, si alguien aquí fuera capaz de aprender mandarín, estaría trabajando a los 5 minutos. Vamos, yo lo coloco en 5 minutos si saben mandarín. Tenemos muchos que hablan mandarín, ¿eh? Porque muchos hay una alumnos, demanda brutal. Muchos alumnos. Y por supuesto, España actuales, es una maravilla, ¿eh? España es una maravilla, es nuestro país y cuando sales fuera te das cuenta, ¿no? Pero hay que buscar también empleabilidad internacional. Las compañías nos ofrecen poder salir y es un aprendizaje que yo creo que coincidimos ahí muy importante. Pero para hacer eso hay otra pata que son los idiomas. Me ha extrañado que Bárbara, se lo voy a dejar ahí votando, ¿vale? Me ha extrañado que Bárbara, perdona moderadora, hay un tema muy importante, me gustaría alguna palabra que sabes que me encanta, que es el concepto de behavioral economics o behavioral finance, ¿no? Que es lo que está más de moda para la toma de decisiones. Yo no sé si Manuel también quieres comentar algo, ¿no? O sea, en esa idea de que tomamos decisiones irracionales y tenemos sesgos, ¿no? Entonces no sé si queréis tocar algo porque eso también que Manuel lo yo quería sacar dos temas, uno este que estás diciendo tú, y luego también volver a la parte de incertidumbre que nos rodea, geoestratégica, de toma de decisiones, de comerciales, porque creo que es algo que hemos hablado mucho a lo largo del máster, cada uno en nuestra asignatura, y creo que es algo que preocupa también a la gente que va a estudiar, ¿no? En los programas, ¿no? O que están pensando, ¿y qué va a pasar si se cierran los mercados, los aspectos macroeconómicos? Pues si quieres, antes de entrar en eso, Bárbara, comentas algo de que efectivamente la toma de decisiones es racional e irracional. No, cógete el otro. No soy capaz, perdón. Ya está. Yo creo que ya está, ¿eh? Este funciona, vale. Hay una máxima que también se la comento a los alumnos y es un poco de dónde viene todo esto. Y es que nuestro cerebro es muy vago.
El cerebro humano es el órgano que más energía nos consume. Es el órgano que de todo lo que gastamos de energía en un día, el 30% de esa energía se la lleva el cerebro y no es el 30% de nuestro volumen. Entonces, partimos de la base que el cerebro es muy vago, ¿no? Por eso nos gusta que Netflix ya nos salte al próximo capítulo. Por eso nos gusta que el algoritmo ya nos sugiera cuál es el próximo, ¿no? En el scrolling, lo próximo que nos va a dar, el próximo reel que nos va a dar. Entonces, el cerebro es muy vago. Y el cerebro en esta vagancia, porque intenta ahorrar energía, intenta preservar la energía que tiene el cuerpo, toma atajos. Esos son los sesgos. Cuando hablamos de los sesgos cognitivos o de los sesgos de comportamiento, es porque el cerebro siempre intenta tomar atajos y por eso tenemos comportamientos mucho más repetitivos, reiterativos y redundantes de lo que nosotros mismos queremos creer. Y por eso la gran mayoría de las decisiones, de las miles y miles de decisiones que tomamos cada día, se hacen de manera totalmente innata e irracional. Pero ¿qué pasa? Somos Homo sapiens y nosotros necesitamos reafirmar que no somos monos. Entonces, como nosotros necesitamos reafirmar que somos Homo sapiens, queremos racionalizar las decisiones. Y hay un ejemplo muy bonito que lo cuenta siempre una amiga mía, que es las mujeres que nos gusta mucho comprar ropa, vamos al Zara y vemos un vestido negro. Y entonces, tu instinto, ¿qué es? Quiero este vestido. ¿Por qué? Porque lo quiero. Pero tú automáticamente empiezas, no, hombre, un vestido negro me viene bien de fondo de armario porque no hace daño tener un vestido negro más. Aparte yo tengo uno con la manga por aquí, este tiene la manga por aquí, es diferente. Y ya empiezas a racionalizar un comportamiento totalmente irracional. Entonces, también en la toma de decisiones, y yo perdonarme, aunque tenga que trabajar con un 50% de máquinas, me voy a seguir aferrando a las personas. O sea, aunque seamos dos gatos dentro de la empresa, siempre me voy a seguir aferrando a las personas. Porque el día que perdamos esa conexión con las personas, la humanidad está muerta. Entonces, volviendo y haciendo el mini recap, las finanzas conductuales, justamente, ya bueno, no entramos en temas de longevidad, vida, bueno, etcétera, que aquí están dos grandes también expertos del tema. Las finanzas conductuales, al final lo que intentan es darle humanidad a lo que hasta ahora se pensaba que era totalmente racional. ¿En dónde inviertes? ¿En dónde no inviertes? Tu profesional riesgo, si ahorras, si valoras una casa, si no valoras una casa, si quieres el coche, más allá de lo que hasta ahora pensábamos que eran decisiones 100% racionales, fruto de un Excel, son mucho más de patata que de cerebro. Y ahí hay un campo de aprendizaje y de conocimiento muy, muy interesante. Pero déjame que coja este hilo, porque es verdad que son racionales, pero el último estudio que yo he leído sobre para qué se usa la tecnología, y en concreto para qué se está usando ChatGPT, la evolución que está viendo en los últimos 2 años. El año pasado, a estas alturas, el informe decía que las primeras decisiones, o sea, los primeros uso de los prompts que se hacían a ChatGPT estaban relacionados con tomar decisiones empresariales o para definir, o para que te ayudara a tomar decisiones de dónde voy de viaje, de un punto de vista más personal, pero en el ámbito de la empresa, tomar decisiones incluso más operativas, por decirlo así. El último informe que se ha hecho por el Departamento de Estado norteamericano sobre el uso de ChatGPT, creo que es en Estados Unidos, es el primer uso, las primeras preguntas son estrictamente desde el ámbito de toma de decisiones, es decir, sentimentales, o sea, para ayudar a acompañar y para tomar decisiones en el ámbito de las relaciones humanas. ¿Qué hago con mi vida? Emocionales, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi marido? ¿Qué hago con mi novia? ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué medicinas me tomo? Es decir, y a mí eso me ha asustado. Eso me ha asustado. Entonces, creo que esto no es de posicionarnos. Creo que nosotros, como somos todos profesores y nos dedicamos a la investigación y a la reflexión, lo que hacemos es un poco reflexionar sobre estos ámbitos.
pues no sé, da un poco de vértigo las dos cosas. Por supuesto que no vamos a dejar la parte humana, por eso estamos aquí y hemos intentado convenceros para que vinierais al campus, aunque hay gente que al final se conecta, un montón de gente, y nos vamos a tomar un vinito luego maravilloso para celebrar ese roce que habla Bárbara. Pero ¿para qué estamos utilizando la tecnología? Y si van a ser los robots, yo no le voy a preguntar, pero al final un día caeré en preguntarle ¿qué hago mañana? ¿Dejo a mi marido? Va a ser... No escucháis nada. Va a ser más radical. Y yo no estoy diciendo que haya que dejar la parte humana. Lo que estoy diciendo es que vamos a tener que compartir. Y esa hibridación va a ser una realidad. Vamos a tener que compartir y utilizar mecanismos y palancas en la comunicación humana, como hemos hecho históricamente, pero las compartiremos con otros. Pero es que va a ser más aún. Hablábamos del behavioral economics y demás. Mirad, lo que nos está indicando cada vez los datos respecto a temas como IoT, mezclado con AI, mezclado con la capacidad de interrelación, es que una enorme cantidad de las decisiones de consumo que estamos efectuando las van a tomar máquinas por nosotros. Y no es traumático, porque sinceramente a mí la marca del yogur me importa un pito. Entonces, si lo puede tomar la nevera por mí y además que siempre haya yogures en casa, pues fenomenal. ¿Cuáles van a ser las decisiones donde, con análisis racional o no, vamos a tener cada vez, digamos, una relación más íntima con los deseos? Entonces, la nueva economía, en el ámbito de las behavioral economics, tiene que ver con los deseos. ¿Qué son los deseos? Las motivaciones reales que tenemos en la vida. Lo que nosotros buscamos normalmente, como seres humanos, la respuesta del sentido de la vida os la voy a dar hoy aquí. Y es fundamentalmente la felicidad, buscamos la felicidad, buscamos divertirnos, nos gusta disfrutar, ese es el sentido, con la familia, con tu pareja, ese es el objetivo principal. Y si luego puedes tenerlo más trascendente, pues lo haces también porque disfrutas ayudando a los demás, porque disfrutas intentando hacer un mundo mejor y demás. Pero en el ámbito de las behavioral economics, el impacto que va a tener desde el punto de vista de la tecnología es que una gran parte de las decisiones de consumo se las vamos a dar al teléfono móvil, al ordenador, al coche, a la nevera o a la lavadora. Y es pelotudo, porque sinceramente la mayor parte de esas decisiones no nos aportan absolutamente nada. Aprender a utilizar la tecnología para dotarnos de más recursos para esas decisiones que sí son trascendentes, que sí contribuyan a nuestra felicidad y al de los nuestros, eso sí que va a ser importante. Esa descentralización que estamos teniendo con los DeFi y los DAOs, las criptomonedas, que podríamos hablar también de ellas como otro modelo, etcétera, etcétera, lo que está implicando es un cambio de paradigma. Lo humano va a seguir existiendo, por supuesto que va a seguir existiendo, pero no llegamos a entender la trascendencia de esa hibridación gracias a la tecnología. Y es que vamos a tener que hablar en un lenguaje diferente, vamos a hacer las cosas diferentes y en un muy corto espacio de tiempo. Pero todavía nos tenemos que entender los humanos, entre nosotros. No nos hemos entendido en 2000 años, o sea que pues, no sé. No, pero ahí va a la otra cuestión y ahora luego me encantaría que la gente que estáis aquí pudierais también intervenir. Y entre los humanos estamos viviendo este lío monumental, cambio, o por lo menos yo lo percibo así, cambio geoestratégico, diferentes cambios de pesos, de economías distintos. ¿Cómo nos enfrentamos también desde ese punto de vista? Ya vamos a ponernos el gorro un poco de analistas económicos, empresariales, gestores. ¿Qué hacemos? ¿Dónde invertimos? Sí, hombre, a ver si... Bueno, voy a hacer un comentario, voy a hacerte un comentario, pero al tema de la incertidumbre, ¿no? A ver, yo aprendí la teoría de los ciclos. Claro, de repente sale un señor X y pone patas arriba todo, ¿vale? Pero si tú eres un empresario de verdad y eres un inversor de verdad, sabes que no te puedes poner nervioso. Es decir, todo llegará y todo tiene su ciclo y entonces después volveremos a una situación de normalidad, ¿vale? Hombre, son 4 años, ¿vale? 4 años en 200 de vida de una empresa, pues no es tiempo. Cualquier planificación estratégica... Bueno, claro, antes decía Manuel y yo doy la razón. Ahora mismo te llega tu presidente y te dice, hazme un plan estratégico a 5 años y le miras así y le dices, ¿de qué me estás hablando? ¿Vale? Pero hombre, las empresas tenemos planes estratégicos, ¿no? Es verdad que si miras el índice de volatilidad del VIX, está, vamos... que parece una, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Bien, si fuéramos especuladores, pues nos lo pasaríamos en grande.
Claro, cuando ya tienes, depende de qué edad tengas, si tienes 30 años te puedes arriesgar, si tienes 65, es que no quiero entrar en estos temas. No, pero especuladores no, pero si somos hombres de empresa... Si somos hombres de empresa, lo que tenemos que saber es que evidentemente... decisiones empresariales... Pues en principio las aguas se llevarán a su calma, lo que hay que hacer es un análisis coste-beneficio rápido, porque evidentemente se te están incrementando todos los costes de tus materiales y por lo tanto el coste de producción se te está elevando. Además tienes costes de la mano de obra en España incrementándose continuamente. Estás perdiendo un mercado, por lo tanto tienes que abrir otro mercado y por lo tanto hay una curva de aprendizaje que vas a tener que pagar. Y lo escuchamos aquí el otro día. Yo estaba sentado aquí el otro día escuchando y por lo tanto hay un incremento de costes que van a reducir muchos los márgenes empresariales. Si tú eres un empresario de verdad, sabes que esto es un ciclo y que poco a poco tienes que ir reestructurando tu compañía para adaptarte a esta etapa. Pero en el medio y largo plazo seguirás. Si has montado una empresa para forrarte, pues entonces eso no es un empresario, ¿vale? Ahora, desde el punto de vista de las inversiones, oye, yo, por ejemplo, acabo de invertir en un fondo monetario, ¿vale? ¿Por qué? Porque me han dado un dinerillo y yo he dicho, no es momento para arriesgarse. Primero, entre otras cosas, porque aquí habría hablar de planificación financiera familiar, que eso es otra charla, y claro, con 64 años, pues no te puedes arriesgar a que la bolsa te pegue un batacazo del 40%. Por tanto, no es lo mismo que tengas veintitantos, que por cierto, recomiendo a todos que desde los veintitantos un pequeñito fondo de inversión, 100 euritos todos los meses, para que cuando lleguéis a la edad de jubilación tengáis un retiro adecuado, porque os vais a jubilar con 70, como mínimo. A pesar de las máquinas, Manuel. Oye, es que me apetece charlar contigo luego en el campo de las máquinas. Continuará, esto estaba provocado. Pero, ¿es momento de aventuras? No. Es momento de estar tranquilo en los mercados, todo volverá a su cauce. Bueno, el que se quiere ir a Estados Unidos de vacaciones, el euro se está apreciando, con lo cual, pues no me extrañaría que volviéramos a ver el 1,40, la última vez que yo aproveché un viaje para irme a Nueva York. Pero es verdad que, bueno, en España el sector exterior siempre ha sido muy potente y yo creo que lo seguiremos siendo. O sea, yo no tengo miedo al mercado español, ¿vale? O sea, las empresas españolas siempre han sido grandes exportadores, cada vez tenemos startups más potentes. Yo es una de las preguntas que luego a todos los alumnos cuando quieren estudiar aquí, ¿no? ¿Tú te ves dentro de 20 años creando una empresa? Y esta es la gran pregunta que hay que hacer, ¿no? Porque yo te voy a formar y te voy a dar unos valores para que si te apetece, seas empresario. Y yo creo que eso es uno de los valores que nosotros, sí. Evidentemente, tienes que saber finanzas, tienes que saber de recursos humanos, tienes que saber un poco de todo, ¿no? Pero yo creo que el futuro español está garantizado. Tenemos gente con mucho talento. Y lo que tenemos que hacer, y ahí no me quiero meter porque hay gente especialista en recursos humanos, es intentar tener una situación donde yo me pueda cambiar de empresa porque entro en una empresa, no me gusta, creo que no es lo mío y me pueda cambiar fácilmente. Y que el empresario, y ahí Manuel tiene más experiencia que yo, pues no le cueste una barbaridad porque contrato a un chico o una chica, contrato a un joven universitario o universitaria y resulta que no me funciona. ¿Por qué no era lo suyo? Y entonces no lo puedo decir, gracias, pero búscate otra cosa porque es carísimo el mercado laboral en España. Y no, este es otro tema. Pero cuando yo tengo que tomar decisiones, sí. Pues las decisiones laborales, que es una parte muy importante, pues el mercado español no lo favorece. No lo favorece. Bueno, resumiendo un poco lo que estás diciendo, Jesús, fíjate que a mí me está recordando a lo que hemos empezado, ¿eh? Al final estamos pensando otra vez en pensamiento crítico, en capacidad analítica. Ah, sí, ahora sí, por supuesto. Dale, te damos porque aquí estamos, como somos profesores y nos pagan por hablar, nos podemos estar toda la tarde hablando tranquilamente. Así que, por favor, adelante. Espera, que te van a dejar un micrófono. Y los demás también, y Nico también, si queréis participar. Como veis, es un debate muy abierto. Mi nombre es Vicente Lorenzo y lo primero que les recomiendo a los jóvenes es que siempre que vayan a un sitio de estos, hagan. Muy bien. ¿Y qué voy a decir? No sé, pero tú digas. Eso es lo que les recomiendo. Bueno, hay una frase que no es mía, pero que la escucho muy a menudo y que también quiero transmitirse a los jóvenes, y es que hay una de las cosas más bonitas de la vida y es que ha inventado la muerte. Ha inventado la muerte. Esto lo ha dicho Steve Jobs. La muerte. Lo más bonito que ha inventado la vida es la muerte. Porque deja paso a la vida. Entonces, esto lo dijo Steve Jobs, lo dice Emilio Duró, es verdad. Nosotros no somos enemigos, los mayores. Yo tengo 70 años. Y de alguna manera lo que pretendemos es ayudar a los jóvenes. Los jóvenes sois el futuro y además tenéis el talento.
Nosotros ya vamos a ir rankeando. Fíjate, me he tenido que apuntar algunas cosillas para que no se me olviden, ya la maquinaria no funciona. Pero me gustaría decir cosas, yo soy muy español, o sea, disculpadme. Hay una cosa que no sé si sabéis, que Google ha montado su centro de ciberseguridad mundial en Málaga, no sé si lo sabéis, y recientemente por una serie de motivos he conocido a la directora de Google en España que está buscando a 3.000 profesionales para este centro y no los encuentra. No solo en España, no los encuentra tampoco en el mundo, no los encuentra. La ciberseguridad como algo súper máximo exponente mundial. Bueno, no sé si sabéis por qué Google está en Málaga. Yo pensaba que era el típico yo, que este tipo, este es un vacile. Y resulta que hay una empresa muy conocida que se llama Virus Total, que es una empresa que fundó un español de Málaga hace ya un tiempo, que la compró Google, la vendió, luego la volvió a comprar. Y dijo que al propietario, al equipo de Virus Total, se le contrataba sí o sí, pidiese lo que pidiese. Y entonces dijo el de Virus Total, sí, pues lo único que pido es que no me voy a marchar de Málaga. Y por eso está Google, puso su centro de ciberseguridad mundial. Quiero decir que los españoles también somos, ya estamos un poco hartos de escuchar los de por ahí. Bueno, los de aquí también somos bastante buenos. Entonces, bueno, me gustaría simplemente decir un par de cosillas porque me gusta aprovechar estas cosas y es que los que tengáis abuelos, pegaros a los abuelos. Yo, que tengo 70 años, cada vez me acuerdo más de la frase de mi abuelo. Fíjate, no tanto la de mi padre, pero sí la de mi abuelo. Muchísimo, por supuesto que no somos el miedo no existe. El miedo no existe. Esta frase que habéis puesto me parece muy interesante. Tiempos de incertidumbre. No sé si sabéis que los gatos que viven en un domicilio, pasado un par de años, ya no los puedes sacar al exterior. Han perdido todo. O sea, los animales viven en constante alerta. Hay que estar alerta. Esto va a una velocidad y hay que estar siempre con la oreja ahí. El miedo no existe. El miedo es algo que se han inventado unos y tal. Creo que hay grandes retos y grandes oportunidades. Hay tantas oportunidades terribles. O sea, es impresionante, ¿no? Que te quedas, vamos. Viajar, hay que viajar. Y ha dicho algo, no sé, muy importante, inglés. No. Hay que venderse en inglés. Cuidado, hay que venderse en inglés. Si no eres capaz de venderte en inglés, vete a estudiar, a hacer un curso. Y luego a la universidad sí que me gustaría decir un par de cosillas. Y quiero que las tomen como crítica. Es, primero, en conclusión, que es un poco así. Sí, pero para que podamos hablar también. Sí. Es el hecho de coger y que los alumnos no tienen que pasar por una nota, sino por unas cualidades personales. No todo el mundo va a ser directivo, ni todo el mundo va a ser programador. Cada uno tendrá su sitio y su lugar y vosotros tenéis la responsabilidad de buscarlo y también decirles que una cosa es lo que vais a estudiar y otra cosa de qué vais a trabajar. Totalmente. Gracias, no, por lo que has dicho tienes toda la razón. Hay muchos de los temas que son importantes. Intentamos aquí, a ver, la diversidad de edad es algo fundamental y por eso es esta mesa y por eso es este encuentro, ¿no? que enfoca la diversidad. Yo creo que no solamente hay que saber venderse en inglés, hay que saber venderse en más idiomas. En todos. Los idiomas le configuran a uno el cerebro de una manera muy impresionante. Yo tengo una personalidad en francés, una personalidad en inglés y una personalidad en español. Y tengo una personalidad colombiana y una que vive en España, pero es otro tema. Pero hay que, desde pequeños hay que estar como moviéndonos en el tema de los idiomas para configurar la mente de una manera distinta y de acuerdo con que hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo porque creo que era Jesús el que lo decía. Si uno es buena persona, es buen profesional. Si uno como persona natural que paga impuestos es capaz de decidir si gira a la izquierda o a la derecha, dónde va a cenar hoy, qué color quiere una nueva camisa, toma decisiones básicas. Cuando aprendemos a tomar decisiones básicas, estamos adaptándonos y creciendo la toma de las decisiones para que en el momento en el que yo llegue a una empresa como recién graduado en prácticas o lo que sea capaz de elegir al menos de qué color pongo la celda en Excel, pues una cosa básica y eso lentamente uno lo va entrenando. Entonces el miedo a las decisiones tiene que ser un tema que desde siempre vayamos a entrenar y si hoy le tenemos miedo a las decisiones hay que tomarlas de cierta manera. Entonces si alguno acá hoy tiene miedo a hacer algo, pues salga y va y lo hace, sea lo que sea, pero en el restaurante que estaba mal, porque eso nos va a configurar la mente y va a cambiar la creatividad que tenemos en el cerebro. Me estoy leyendo un libro que se llama El acto de crear, es para creativos, es de Rick Rubin y básicamente lo que dice, el moto de esto es como flexibilícese y flexibilice la mente, porque es que flexibilizar la mente da la creatividad y la creatividad permite ver caminos que uno no tenía, por lo tanto uno toma mejores decisiones. Y eso es como un poco lo que facilita ese día a día. Hay una cosa que nosotros decimos siempre en el máster, ya alguien más si queréis alguno hablar, y es que la suerte de venir a hacer un máster, ¿no? Los que toman esa decisión, es que vienen a estar en un laboratorio de toma de decisiones y que además y eso en clase lo fomentamos muchísimo. Aquí estás en un laboratorio, aquí no tengas miedo a equivocarte, no tengas miedo a decir las cosas, no tengas miedo
a equivocarte en la toma de decisiones de un caso que tomamos. Luego ya cuando estés en tu trabajo con el Excel, con la celda, con tu jefe, etcétera, mejor ya intenta acertar, ¿no? Yo siempre lo pienso. Pero aquí la suerte de los que nosotros nos dedicamos y estamos en el aula con los alumnos es que estamos en un entorno seguro para poder afrontar ese miedo, ¿no? y esa toma de decisiones, esos riesgos, asumir riesgos de alguna forma. Eso es lo que es una formación y eso es lo que es un periodo de desarrollo personal y formativo, ¿no? Y vamos a darle a ver si hay alguno más, sobre todo algún alumno o futuro alumno que quiera preguntar alguna cosa, que estéis por aquí. Buenas tardes. Hola, sí, vale. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? La modalidad virtual, Irene nos plantea la siguiente pregunta. En estos momentos de incertidumbre y cambio de los que se está hablando sobre la ética y toma de decisiones, ¿cómo se ven los impactos negativos de la IA con relación a la sostenibilidad, consumo energético y medio ambiente? ¿Formarían parte de los fundamentos que se indicaban? Gracias. Correcto. Sí, es si una quieres... buenísima pregunta. No sé quién lo ha hecho, pero buenísima pregunta. Es una pregunta fundamental. Yo creo que uno de los grandes desafíos es la correlación que hay en la inteligencia artificial con otra serie de grandes cuestiones, como es la ecología, como es el desafío energético, como es los sesgos no transparentes, insisto. Los sesgos, por ejemplo, es algo de lo que se habla mucho desde el punto de vista ético y demás. Todos los seres humanos tenemos sesgos. El problema es identificarlos para que desde el primer momento en las interrelaciones que tengas con la inteligencia artificial puedas identificar qué orientación y qué respuesta o qué instrucción te están dando y qué consideraciones tienes que tomar antes de aplicarla si depende de ti esa decisión. Pero para mí es muchísimo más trascendente, por ejemplo, cuál es el rol, por ejemplo, de los nuevos minerales. Si llega el quantum computing y el átomo sustituye al silicio, que desde el punto de vista de geopolítica implicaciones va a tener eso. Desde el punto de vista, por ejemplo, de ciberseguridad, y este caballero lo citaba, si la computación cuántica se desarrolla, toda la criptografía desarrollada hasta el momento va a saltar por los aires. O sea, nos pueden vaciar las cuentas corrientes. Desde el punto de vista energético, ahora mismo OpenAI está invirtiendo en fusión nuclear y en fisión nuclear para intentar, porque saben el problema que van a tener desde el punto de vista energético. Google, Meta, están invirtiendo en centrales nucleares para intentar lograr paliar la densidad de consumo energético que va a haber. Son temas que van a tener un impacto. Y van a tener un impacto también en la cotidianidad. Si siguen creándose centros de datos y cada vez hay un mayor desarrollo de la inteligencia artificial, como va a ser así, va a haber que ver cómo gestionamos los apagones que se podrían generar en determinados momentos por un alto consumo energético que solo crece casi exponencialmente. En ese sentido, desde el punto de vista estructural, las implicaciones de la inteligencia artificial no es solo el aprender a promptear o a desarrollar código utilizando las herramientas, es que tiene implicaciones mucho más trascendentes en muchísimos otros ámbitos, como citaba esta consulta. No, es una pregunta, y déjame decir una cosa, la persona que nos lo ha preguntado, precisamente hay una noticia que Adidas ha cerrado una fábrica en la que todo el proceso productivo se hacía a través de robots e inteligencia artificial. Y la ha cerrado precisamente y ha pasado a trasladar los robots a operarios, ¿no?, humanos por un tema de coste energético. Pensó que iba a... como siempre, el dilema, por supuesto, de gestión entre los costes y beneficios, que iba a ser más barato, que iba a abaratar costes, y no ha sido así, porque el consumo energético de electricidad era tan desbordante que ha tenido que volver a la mano de obra humana, por decirlo así, ¿vale? Ahí tenemos otra pregunta más. Sí, Álvaro, por favor. ¿Qué tal? Bueno, quería retomar lo que estabais comentando antes sobre el emprendimiento, ¿no? Y además, aquí que está Nicolás, que ha sido miembro del Club de Emprendimiento de aquí de Nebrija, pues me gustaría preguntarle alguna cosilla. Yo creo que Nebrija es un ambiente propicio precisamente para emprender, porque además de dar las herramientas, el conocimiento, los másters, también tienen esa capacidad de probar, ¿no? Y de jugar a emprender, porque realmente aquí hacen ese tutorial, ese paso previo para luego salir a la vida real, como quien dice, al mercado laboral, y pues haber tenido esa experiencia previa aquí en la universidad. Entonces,
La primera pregunta que tengo es precisamente para Nicolás, ¿no? Que nos hemos visto mucho. ¿Cómo ha sido tu experiencia, ¿no? ¿Cómo has vivido esa etapa de pues, dar esos primeros pasos a la hora de emprender? Pues a ver, desde Colombia siempre tuve un par de temas muy importantes como el emprendimiento. Yo soy de Medellín. Medellín en el 2014 fue premiada como la ciudad más emprendedora y más innovadora del mundo. Entonces digamos que también somos una cultura muy empresarial, una cultura muy de ser como la aguja económica de un país. Entonces uno siempre está muy movido por eso. Yo inicialmente iba a estudiar innovación y emprendimiento en la Universidad de Edimburgo, pero el amor por Madrid me hizo venir para Madrid y estoy eternamente agradecido por eso. Creo que fue una excelente decisión. Y precisamente al haber dado con todo el tema del taller del Club de Emprendimiento con Álvaro, me permitió ir a captar todas las habilidades que sentía que me faltaban de formalización, de pasar de tener una empresa que fabricaba brownies y vendí 30 y punta mil brownies en mi periodo de grado, a coger esa información y ya de verdad formarla y hacerlo como un asunto formal de, bueno, organicemos, ¿no? Organicemos el conocimiento que tengo regado, que es la experiencia, porque la sumatoria de el conocimiento y la experiencia es lo fundamental. Yo tenía la experiencia, me faltaba el conocimiento. Vine a buscar el conocimiento y lo obtuve. Y hoy tengo la experiencia del conocimiento, con lo que desarrollamos otra idea, de la que ya no hago parte, pero que es una idea muy importante, pues que nace en Nebrija, nace estudiantes de Nebrija del MIM, se llama Abnimal, es una centralizadora de servicios de mascotas, los invito a que la conozcan, y también de ese pensamiento que desarrollé acá a través de todo el tema de emprendimiento, tengo unas ideas que quiero desarrollar, pues ya estoy desarrollando y van para allá. Entonces creo que acá se había vivido muy bien ese tema y se ha vivido muy importante, y sumado con lo que he aprendido en las asignaturas también va muy importante, y el emprendimiento también va a lo mismo, te forja la conciencia de una manera distinta, te la forja como a que el día a día lo veas diferente, veas cosas donde las personas no los ven, te muevas de una manera donde uno no lo ve, donde uno está un poco más diferenciado de los demás. Muchas gracias, Alba. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Solo quería comentar que efectivamente los estudiantes muchas veces no se dan cuenta que sus proyectos que inician en la universidad a modo de trabajo, de taller, pues realmente después de unos meses, como puede ser el caso de Abnimal, como puede ser el caso de ACG Arena, perdón, que está trabajando ya con nosotros, se pueden hacer realidad, y precisamente aventurarse a hacer eso, atreverse a dar el paso, pues es lo más importante. Yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo y realmente aquí se puede conseguir. La verdad es que lo que nos hace sentirnos más orgullosos a nosotros es cuando vemos los frutos que salen, ¿no?, de aquí, y te deseamos todos los mejores éxitos en eso y en otras cosas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Miro aquí a las futuras alumnas si quieren animarse, ¿no? No es obligatorio, ¿eh? ¿Alguna más que tengamos online, Marta? Pues yo querría terminar con una última rondita, si queréis, de comentarios rápidos para terminar en punto, que eso a mí me encanta. Bueno, yo quería terminar con algo que creo que obsesiona prácticamente a todos los alumnos que vienen a hacer un máster, que es la empleabilidad. Sí. Y entonces, bueno, lo de encontrar trabajo y este tipo de cosas. Y como he fichado a mucha gente a lo largo de mi trayectoria profesional, decenas, cientos de personas probablemente, quería explicaros cómo funciona esto, y esto es completamente gratis además, o sea que es que deberíais estar tomando nota. Existen dos tipos de compañías. Tipo de compañías se quieren clones, definen un tipo de perfil de individuo, y entonces lo que tienes que aprender muy bien es cómo hablan, qué es lo que dicen, y encajar en ese tipo de compañías que tienen un perfil perfectamente definido y punto. No tienes que ser tú mismo, tienes que disfrazar lo que tú eres para adecuarte a lo que ellos quieren que seas. Ese es un perfil de compañías muy claro y concreto. Y hay otro tipo de perfil de compañías que lo que buscan es completamente lo contrario, encontrar la singularidad. Entonces, una de las cuestiones fundamentales, aparte de elegir un máster que te dé los fundamentos, es trabajar en emprendimiento, en relaciones, en aprender de la manera más increíble posible qué otras cosas puedo hacer para construir una identidad única. Porque la inmensa mayoría del mercado, si ahora hubiera muchísimos estudiantes aquí y dijera, por favor, que levante la mano quien es licenciado, por favor, que levante la mano quien habla inglés, por favor, que levante la mano aquel que tiene muchas ganas y que va a trabajar muchas horas y que va a tener una vocación de aprendizaje y que es muy empático, las manos no se bajarían en ningún momento. Pero a la hora de decidir, sobre todo en este segundo tipo de compañías, hay que buscar aquel que ha hecho algo verdaderamente singular.
el que ha cruzado el charco para estudiar en otro país y aprender en una maestría no en su ciudad de origen. Aquel que ha creado un emprendimiento mientras estaba estudiando y además ha intentado buscarse elementos complementarios o ha formado en otras áreas complementarias. Con lo cual, la respuesta es muy sencilla. O quieres ser un clon, que es perfectamente legítimo, y eso solo tienes que hacer lo que dicen los americanos, el homework, y aprenderte muy bien qué palabras se utilizan, cómo se visten, qué tipo de actitud hay que tener, o tienes que convertirte en alguien verdaderamente singular. Y convertirse en alguien verdaderamente singular requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y descubrimiento. Y descubrimiento. De marca personal, por eso miro a Bárbara, porque de eso sabe un poquito. No, pero si puedo concluir... Sí. Yo he trabajado 30 años para otros, ¿no? Yo soy bicho corporativo, siempre digo, yo toda la vida entregué mi tiempo a cambio de salario y estuvo muy bien. Y hace 5 años que cambié de vida y soy emprendedora con más de 50 años y siendo mujer, con lo cual a mí me gustan las cosas, por lo general, complicadas. Y si yo le pudiera hablar a la Bárbara de 18 años cuando estaba eligiendo su carrera, yo a esa Bárbara y a la gente joven le diría y les alentaría a que intenten encontrar aquello que de verdad les apasiona y que luchen por ello y que traten de aportar valor allí donde sea. No digo que no se trabaje en una empresa, pero esa aportación de valor, si tiene alrededor algo innovador, algo retador, algo de riesgo, algo de vidilla, que es lo que te da el emprendimiento, yo os alentaría a que intentaseis, por lo menos. Y que al menos un emprendimiento, un proyecto, intentarais hacerlo realidad. Dentro del entorno académico, que como decía Margarita, y eso siempre se lo decía a mis alumnos, aquí podemos equivocarnos, aquí estamos en un entorno seguro. Dentro del entorno académico y desde Nebrija lo podemos facilitar o idealmente desde fuera. Y probando ya luego decidiréis si queréis trabajar para empresas o si os animáis a ser vosotros los que deis trabajo a otras personas, que esa sensación no tiene precio. Y que necesitamos muchos. Yo es que estoy emocionado porque escuchar lo del abuelo es que me ha llegado al alma, ¿no? Hay que escuchar a los abuelos, pero dejadme, ya voy a finalizar. Me fusionaron 3 veces. Llevaba un carrerón profesional, fusión. Era muy joven, otra vez para abajo. Me vuelvo a cambiar de entidad, me vuelven a fusionar, otra vez para abajo. Con lo cual, lo que vengo a decirle a la gente joven es, no pasa nada porque te fusionen y tengas que volver a demostrar. No pasa nada porque te equivoques, porque donde crees que hay un error, hay una oportunidad. Y si trabajas por cuenta de otro, no es tu empresa. Somos profesionales, somos universitarios, aportamos un montón de valor y esperamos que la empresa nos trate bien. Y si no, nos cambiamos de empresa, que no pasa nada. Cuando yo era un chaval, los headhunters me decían, ¿por qué te cambias de entidad, de broker, de otra tesorería, a otro banco y tal? Oiga, pues porque me dicen que me ofrecen más desarrollo de carrera y más dinero. Estaba mal visto cambiarse de empresas. Te preguntaban por qué. Luego monté mi propia empresa con 38 años, he estado 24 dirigiendo un tema y me llegaban los headhunters y me decían, ¿por qué llevas tantos años ahí? Entonces llega un momento que es que no sabes qué contestar, ¿no? Pero lo importante es que seamos felices, lo ha dicho Manuel, y es que lo tengo clarísimo, seamos felices, pero sobre todo, si trabajas para otro, te tienes que sentir bien remunerado, bien valorado, y si no es así, anda que no hay empresas. Y sobre todo, poner en valor que somos universitarios. Que no todo el mundo lo es, gracias a Dios, nosotros hemos podido serlo, ¿no? Y no quiero entrar en lo de la inteligencia artificial, pero ¿quién está asustado con la inteligencia artificial? Los que no aportan valor añadido. Porque los que aportamos valor añadido seremos capaces de transformarnos y conseguir que la inteligencia artificial sea una palanca de crecimiento. Perfecto. No se nos puede dar la palabra a docentes. Es que esto no puede ser. No, pero acabas de decir la guinda perfecta, si no quiere nadie más intervenir, la guinda perfecta para terminar. Aportar valor, ¿no? Que es algo, creo, lo que viene uno, ¿no? a hacer cuando toma la decisión de